Comenzamos con la resta de matrices. Para poder sumar o restar matrices, estas deben tener el mismo número de filas y columnas. Aquí podemos verlo de manera general con X y Y matrices de tamaño n por m cada una, es decir, n filas y m columnas. Veamos la implementación. Tenemos el método resta. Es un método público que regresa una matriz y recibe como parámetro otra matriz llamada mat. El cuerpo del método inicia con la creación de un objeto tipo matriz llamado resultado, el cual tiene de parámetros el número de filas y columnas de mat. Así, si mat tiene 3 filas y 3 columnas, la matriz resultado también las tendrá. En el if vamos a revisar que ambas matrices tengan el mismo número de filas y columnas. Vean que se comparan this y mat. This hace referencia al objeto que invoca el método, en este caso una matriz, mientras que mat se refiere a la matriz que recibe el método. Pasemos al primer for. En este vamos a recorrer los renglones y con el segundo nos moveremos por las columnas. Aquí se especifica qué se va a guardar y en dónde. Entonces, en la posición IJ de la matriz resultado, vamos a guardar el valor de la diferencia entre el elemento en la posición IJ de this y el elemento en la posición IJ de mat. En caso de no cumplirse la condición del if, vamos al else y lo que yo decidí hacer fue imprimir un mensaje de error para después asignar a resultado null. Por último, regresamos la matriz resultado. Recuerden que siempre que su método no sea void, hay que poner la palabra reservada return y devolver el objeto de tipo correspondiente. Veamos un ejemplo. Tenemos las matrices A, B y resultado. Noten que en resultado no tenemos los valores, pues apenas vamos a hacer las operaciones. La matriz A invoca al método resta con B como parámetro. Inicia la iteración con i igual a 0 y j igual a 0. Lo sustituimos y nos queda que en la posición 0, 0 de la matriz resultado vamos a guardar el valor de la resta entre los elementos de la matriz A y B en la posición 0, 0 respectivamente. Luego aumentamos el valor de j como lo indica el for, con la instrucción j++. Así tenemos que j es igual a 1, mientras que i mantiene su valor, es decir, i igual a 0. Entonces, restamos el valor del elemento en la posición 0, 1 de la matriz A y el valor del elemento en la posición 0, 1 de la matriz B y lo guardamos en resultado. Repetimos el proceso. En la siguiente iteración vemos que j es igual a 3 y como 3 no es menor a 3, se termina el ciclo. Y ahora va a aumentar el valor de i, es decir, pasamos al siguiente renglón teniendo a i igual a 1. Vamos a continuar con el mismo proceso hasta terminar de recorrer la matriz. Continuamos con la multiplicación de matrices. Aquí vamos a tener dos matrices, cada una llamada X y Y, en las cuales vamos a buscar que el número de filas de X sea igual al número de columnas de Y. Si esto se cumple, podemos hacer la multiplicación. Y así como en el caso anterior, podemos verlo de manera general. Pasemos a la implementación. Aquí tenemos un método llamado multmat. Es un método público que regresa una matriz y recibe como parámetro un objeto tipo matriz llamado mat. A comparación del método resta, multmat tiene un par de líneas extra. Vamos a revisarlas. Primero se crea el objeto tipo matriz de nombre resultado y se asigna su número de renglones y columnas.
Después en el if vamos a revisar que tanto mat como this tengan el mismo número de renglones y columnas respectivamente. Ahora vemos que hay 3 for. Con el primero vamos a recorrer el número de renglones de la matriz que invoca el método. Con el segundo vamos a recorrer el número de columnas con la matriz que se pasa como parámetro. Y en el tercero vamos a recorrer el número de columnas con la matriz que invoca al método. Y veamos la siguiente línea. Dice resultado.matriz IJ, es decir, en la posición IJ de matriz vamos a ir guardando la suma de la multiplicación, ¿ok? Entonces, el que haya un más igual quiere decir que se van a ir sumando los valores que salgan de la operación que va después del igual. Y vamos a hacer que se multiplique el valor en la posición IK de la matriz dis por el valor en la posición KJ de la matriz mat. En caso de que mat y dis, en caso de que la condición del if no se cumpla, pasamos al else. Aquí simplemente asigné el resultado como null para después regresar la matriz resultado. Veamos un ejemplo. Tenemos la matriz A, B y resultado. Y en resultado aún no tenemos valores asignados, pues apenas vamos a hacer la multiplicación de la matriz A por B. Veamos de forma más detallada qué es lo que está haciendo cada for. Iniciamos con el primero, donde es this.getRenglones. A fue quien invocó al método multmat. Entonces, vamos a recorrer los renglones de A. En el siguiente for tenemos a mat, que es la que se pasó como parámetro, en nuestro caso B. Entonces ahí vamos a recorrer las columnas. Y con el tercer for vamos a recorrer las columnas de A. Recordemos cómo se hace la multiplicación de matrices. Podemos ver aquí que en la posición 0, 0 se va a guardar la suma de la multiplicación de los elementos en la primera fila por los elementos en la primera columna de la otra matriz. Hagamos un par de iteraciones. Comenzamos con I, J y K igual a 0. Lo sustituimos como lo haría la computadora y vemos que en la posición x00 se va a guardar el valor de la multiplicación de 1 por 0. Actualizamos el valor de k haciendo k más más, lo que nos deja con k igual a 1. Es decir, a x00 le vamos a sumar el valor de la multiplicación de 3 por 9. Y repetimos el proceso, ahora sumando el valor de la multiplicación de 8 por menos 7. Y si volvemos a hacer k más más, vamos a tener que k es igual a 3. Pero como 3 no es menor a 3, ahí termina nuestro ciclo y ahora vamos a actualizar j. Así que esta nueva iteración vamos a tener que i es igual a 0, j es igual a 1 y k es igual a 0. Nuevamente comenzamos a sustituir los valores y nos queda que x en la posición 0, 1 va a tener el valor del resultado de la multiplicación de 1 por 1. Ahora vamos a actualizar k, es decir, k igual a 1. Entonces, sustituyendo, tenemos que a lo que llevábamos en x en la posición 0, 1, le vamos a sumar el valor de la multiplicación de 3 por 0. Y una vez más, hacemos k más más, lo que nos deja con k igual a 2. Así que a lo que llevábamos en x en la posición 0, 1, le vamos a sumar el valor de la multiplicación de 8 por 6. Y se va a repetir el proceso hasta terminar con toda la matriz. Es importante comprender cómo se va actualizando los valores y cuáles son los que se actualizan primero y cuáles después. Volvamos al código. Vean que tenemos nuestros 3 fors que están anidados, es decir, hay unos dentro de otros. ¿Recuerdan cuál es el valor que se actualiza primero? Es k, que si ven es el for que está más adentro.
Una vez que terminamos el ciclo con K, ¿cuál sigue? El for que está arriba, que tiene a J. Y una vez que terminemos con J, vamos al for que está arriba, que es con I. Es así como sabemos qué valor se va actualizando y cómo es que se va haciendo.